Bueno, vamos a empezar a grabar. Bueno, estamos en el horario de razonamiento verbal. Vamos a avanzar una clase. En la clase pasada de razonamiento verbal estuvimos haciendo frases incompletas. Otro tema muy utilizado en razonamientos verbal es el tema, que es lo que vamos a hacer ahora, de supresión de frases. De supresión de frases. ¿Cómo se presenta perdón, comunicación? De supresión de frases. A ver, ¿cómo se presenta este tipo de ejercicio? Ustedes lo tienen, es la ficha 1 del mes de junio, ¿ya? Yo lo debería hacer. Y a la hora. Todo preparado y cuando... Supresión de frases o frases eliminadas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se presenta estos ejercicios? Casi siempre se presenta con un enunciado de 5 oraciones que están precedidas o enumeradas con números romanos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 oraciones, 5 proposiciones, no realmente oraciones, porque una proposición puede estar formada por varias oraciones, pero bueno, se presenta así, enumerado del 1 al 5, y le piden, le dan una alternativa, le dicen cuál de esas oraciones podría suprimirse en un texto, ¿no es cierto? Quedarse con 4 y suprimir una de ellas. Casi siempre se presenta de esa forma. Por ejemplo, acá en los ejercicios ustedes lo van a ver. Acá lo van a ver. Entonces vienen las oraciones que están enumeradas. 1, 2, continuo. 3, 4, 5. Cada oración está enumerada con un número romano. Y luego vienen las alternativas A, B, C, D. Le dicen cuál de esas oraciones enumeradas podrían ser suprimidas sin alterar el texto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo elegir qué oración suprimir? Podemos suprimir oraciones por dos motivos, digamos, por dos motivos. Uno, por impertinencia se le llama. Se le llama impertinencia cuando la oración puede ser contradictoria. Una oración es contradictoria a todo lo que dice el texto. Entonces, suprimimos esa oración que es contradictoria. Podemos suprimir por impertinencia cuando una oración del punto de vista contexto no tiene nada que ver. No es que sea contradictoria. Contradictoria es, por ejemplo, si yo les hablo de el clima de Lima, y le digo que el clima de Lima es variado, que en invierno hace calor, que en verano hace hay mucha humedad, que causa muchas enfermedades respiratorias. Yo por ahí pongo un texto, por ejemplo, pero las temperaturas extremas hacen imposible la vida en la región. Entonces eso ya es contradictorio, ¿no? Porque si estamos hablando que el clima de Lima es moderado, que las temperaturas no son extremas, las temperaturas van entre 13 y 28 grados, y por ahí en una de las frases digo las temperaturas extremas y no son extremos en Lima, ¿no? Entonces, contradictorio al texto. Esto es contradictorio. Pero hay otra forma de suprimir por impertinencia, no cuando es contradictorio, puede ser no contradictorio, pero que no tiene nada que ver con el tema, está fuera de contexto. Si empezamos a hablar de la comida peruana, por ejemplo, y decimos que tiene una influencia española, árabe, china, andina,
Luego decimos que es muy variada por sus productos, ya que el Perú tiene mucha riqueza geográfica y tenemos productos agrícolas que vienen de toda región y hay mucha variedad. Y luego decimos que es una gastronomía muy reconocida a nivel mundial, que ahora está reconocida como una de las mejores gastronomías del mundo. Y luego les digo, por ejemplo, pero Lima tiene una humedad extrema que causa problemas respiratorios. Ahí no hay contradicción, no es contradictorio, no es blanco, negro, rojo, azul, pero sí está fuera de contexto. Entonces, esa frase podríamos suprimirla. ¿De acuerdo? Entonces, por impertinencia podemos suprimir una frase cuando es contradictoria al texto, o sea, dice lo contrario a lo que está diciendo el texto, o cuando simplemente está fuera de contexto, no tiene nada que ver con lo que el resto del texto dice. Entonces podemos suprimir por impertinencia y podemos suprimir por redundancia. Suprimimos por redundancia cuando la información repite lo que ya dijo otra de las frases. ¿De acuerdo? Cuando una frase dice algo y una segunda, tercera, cuarta frase repite lo que dijo la primera frase, se suprime. ¿Cuál se suprime? Por lo general, se suprime la segunda. Si en una frase ya te dicen algo y en una segunda repite lo que dice la primera, entonces, por lo general, se suprime la segunda. Pero, si la segunda tuviese más información que la primera, entonces suprime la primera. ¿De acuerdo? Entonces, suprime la segunda cuando la primera y la segunda tienen la misma información. Pero si la segunda tiene más información que la primera, vas a suprimir la primera. ¿Bueno? O sea, si tienen la misma información, suprime la primera. Y luego suprimes la que tiene menos información. A eso se llama por redundancia. Y también por redundancia puedes suprimir aquella oración que trata de hacer un resumen del resto de oraciones. Por ejemplo, si yo hablo de la gastronomía del Perú y le digo lo que le vamos a decir, la comida peruana tiene influencia china, árabe y andina. Segundo, se hace con productos muy variados porque la geografía del Perú es muy rica. Tercero, es una gastronomía hoy reconocida como una de las más variadas en el mundo. Cuarto, tenemos grandes chefs de cocinas actualmente que ya están reconocidos incluso con estrellas Michelin, digamos. Y 5, digo, la comida peruana es una de las más variadas del mundo, con fuerte influencia extranjera y con reconocimiento a sus principales chefs de cocina. Entonces, ¿cuál suprimo? La quinta, porque la quinta hace un resumen de todo lo que dicen las 4 primeras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos redundancia o suprimimos por redundancia, vamos a suprimir cuando una de las frases, de las oraciones, repite una información que ya ha sido dada antes por otra. Segundo, suprimimos la segunda oración, pero en caso de que la segunda tenga más información que la primera, entonces la que vamos a suprimir sería la primera. Y tercero, suprimimos por redundancia cuando una de las frases pretende hacer un resumen del todo el texto, y prácticamente hace una redundancia con todas, porque si hace un resumen va a hablar un poco de cada una de las frases. Suprimimos esa, la que quiere hacer un resumen de todo. ¿De acuerdo? Entonces, vemos la ficha. Esta es la ficha que ustedes tienen, habla de oraciones eliminadas, le digo, detectar algún posible redundancia o irrelevancia entre un grupo de oraciones, lo que les he dicho. ¿Cómo se presenta? Les digo que comprende un enunciado con 5 oraciones que se refieren a un tema y que están numeradas de 1, 2, 3, 4, 5, que les estaba diciendo con número romano. Se trata de elegir una alternativa A, B, C, D, A o D, depende,
que representada por su número contenga la oración que repite innecesariamente una idea, que repite, que hace redundancia, o que no es pertinente al tema. Y le dije que no puede ser pertinente o impertinencia si es contradictoria, ¿ah? O si está fuera de contexto con respecto al tema. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a solucionar? Se lee conjunto de oraciones. Esto les digo siempre en ejercicios de razonamiento verbal, una forma de... a ver, Miguel, para tus preguntas, suprimir quiere decir eliminar, ¿ah? Es lógico. Suprimir una frase es eliminar una de las frases. Y segundo, ¿hay una premisa? No hay premisa en ese caso. Son 5 oraciones. 5 oraciones y tienes que suprimir una de ellas. Premisa hay en analogía, por ejemplo, cuando tú tienes arriba un par de oraciones y abajo las alternativas, a eso se llama premisa. ¿De acuerdo? A ver, te explico. Cuando tú tienes un ejercicio de este tipo, por ejemplo, acá arriba esto se llamará premisa. Y luego las alternativas A, B, C, esa es una premisa. ¿Ah? Eso se ve en analogía, por ejemplo. Flor es a rosa, como, esa es la premisa. ¿De acuerdo? O cuando te dicen, no sé, la Casa Blanca es la casa de la sede de gobierno norteamericano, y luego te preguntan, entre las alternativas, ¿de qué estamos hablando? Uno, de tal cosa, A de tal cosa, B de tal cosa. Entonces, la frase de arriba sería una premisa. En este caso no hay premisas. Te presentan 5 oraciones, nada más. Te presentan 5 oraciones, luego te presentan alternativas en las que te dicen cuál de las oraciones puedes suprimir. Entonces, no hay premisa en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vas a leer. Yo decía que en los casos de racionamiento verbal, se le aconseja mucho leer el texto, ver cuál es el tema y sacar un título. ¿Ah? Por ejemplo, en el ejercicio que les hice, o en el ejemplo que les puse de la cocina peruana, entonces yo digo, ¿de qué están hablando? De la cocina en el Perú. ¿Qué título puedo ponerle? Gastronomía peruana. Al tener ese título en la cabeza, ya me permite tener una idea y poder hacer varios ejercicios, frases incompletas, eliminar frases, teniendo ya el título del texto que he leído. Entonces, lean y traten de buscar un título o el tema de la lectura. Y en base a ese tema ya pueden ir trabajando. Es lo que le piden acá, ¿no? Leer detenidamente el grupo de oraciones, identificar el tema, titular el ejercicio, o sea, quitar un título, y verificar si existe posible irrelevancia. ¿Ah? Irrelevancia de acuerdo al título. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve el título como parámetro. Si estás hablando del fútbol peruano, te dices, el título lo voy a poner el fútbol. Está hablando del fútbol, ¿ah? El fútbol peruano. Entonces, por ahí veo que empiezan a hablar, una de las frases habla del tenis francés. Pues digo, no tiene que ver nada con el título, con el fútbol peruano. Entonces, esa es la frase eliminada. Por ahí me voy dando cuenta. Y lo otro es verificar si hay redundancia. O sea, primero relevancia y luego redundancia, ¿no es cierto? Ya les he explicado sobre cuando se habla de impertinencia, acá por ejemplo. Impertinencia porque afecta a la coherencia. ¿Ah? Ya saben ustedes que la coherencia son las oraciones que suceden y que guardan un orden, ¿no es cierto? Guardan un orden. A eso le llamamos coherencia. Cuando no hay un orden, cuando no hay un sentido común, estamos hablando de un texto incoherente, lo contrario a coherencia o coherente, ¿no es cierto? Acá le damos un ejemplo, ¿eh? Dice, en la frase 1, en toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Narciso es una figura de la mitología griega, de una divinidad que
enamoró de sí mismo, que se adoraba a sí mismo. ¿Ah? Separaba, entonces la idea del narcisismo es alguien que está todo el tiempo mirándose al espejo o mirándose al espejo o eh, haciéndose comentarios positivos sobre él mismo, ¿no? Alguien que dice, ah, soy muy guapo, qué bonitos ojos tengo, qué lindo cabello tengo, yo me he visto muy bien, soy más guapo que el resto, soy más elegante. Esa es una persona narcisista. Puede ser físico como subjetivo también. Puede ser narcisista aquel que dice soy un tipo muy inteligente, todo el resto o todo lo de la oficina no tiene nada que ver, no tiene ni para mostrarme los zapatos, yo soy la cabeza pensante aquí. Es una persona que se elogia a sí mismo demasiado, físicamente o subjetivamente, es un narcisista. ¿Ya? Entonces ahí dice, en toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Segundo, esto significa que en todo amor hay una parte de pasión por uno mismo. Tercera frase, el amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. Cuarto, Narciso es una figura mitológica. Y quinto, de alguna forma, todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. Entonces, esas son las 5 frases y te ponen las alternativas. A1, B2, ¿qué frase puedes eliminar? Entonces, ahí nos damos cuenta que está hablando del narcisismo. Yo podría como título, narcisismo, el narcisismo. Y de inmediato, nada más, me doy cuenta que las 5 no tiene nada que ver con el título. Tiene una impertinencia con el título. Me dice, de alguna forma, todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. Ahí nada tiene que ver con el narcisismo. El narcisismo es amarse a uno mismo. Entonces me doy cuenta que por impertinencia voy a suprimir la frase 5. Entonces la respuesta sería la alternativa E. ¿Es cierto? Entonces suprimimos por impertinencia, ahí dice, criterio de eliminación o de supresión, es lo mismo, impertinencia. 2, redundancia. Entonces, redundancia dice, se refiere a la repetición de ideas. Entonces, en forma de equivalencia, es lo que le digo, ¿no? Equivalencia es cuando dos frases son iguales. Cuando dos frases son iguales, son equivalentes. Entonces, suprimes la segunda. Cuando hay equivalencia, cuando dos frases son equivalentes, son exactamente igual, suprimes una de ellas. Implicancia, ¿qué quiere decir implicancia? Cuando una de ellas implica a la otra, pero tiene más información. Si yo digo la gastronomía peruana es muy variada, y después digo la gastronomía peruana es muy variada porque los productos vienen de una geografía también muy variada como la geografía peruana, entonces en la segunda ya me están dando más información que en la primera. En la primera me dicen que la gastronomía peruana es variada, en la segunda también me dicen que es variada, pero me dicen por qué. Entonces la primera está implicada en la segunda. ¿Cuál suprimo? La primera, porque la segunda me está dando más información. Me dice que es variada, como la primera frase, pero me dicen por qué es variada. Entonces, si me da más información, mejor suprimo la primera. Y también dice que se elimina, por redundancia, por inclusión, en lo que le digo. Cuando una palabra pretende hacer un resumen de todas, eliminamos aquella que hace resumen. Y ahí le da un ejemplo, ¿no? Uno de los espíritus más atormentados y patéticos de la literatura es el de Edgar Allan Poe, es un escritor norteamericano, muy buen escritor, pero que era un tipo que andaba sumido en la droga, en el opio y en el alcohol. 2, es un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens. El delirium tremens, cuando una persona toma demasiado, a tal extremo que ya llega al alcoholismo, siempre cuando estás en el grado permanente de alcoholismo, sufres de delirium tremens. ¿Qué quiere decir delirium tremens? Que se te vienen imágenes en la cabeza o ideas en la cabeza
que te saca completamente de la realidad, ¿no? Ustedes se dan cuenta, hay muchos tipos que están bien borrachos y empiezan a hablar de que los están persiguiendo, de que pasó un carro azul con unos tipos vestidos de rojo, con unas grandes pistolas que lo persiguen. A eso se llama delirium tremens, ¿no? Sobre todo se presenta en alcoholes muy fuertes, ¿no? Acá el peruano normalmente es alcohólico de cerveza. La cerveza lo que te da es sueño, más bien. O sea, ya estás borracharte y te estás adormitando. Pero si tomas tragos fuertes, licores muy fuertes, y en 2 horas estás borracho, no te va a dar sueño, sino al contrario, te excita mentalmente, cerebralmente te excita y eso te produce ese cuadro de delirium tremens, ¿ah? Alucinaciones, empiezas a tener alucinaciones o pensamientos un poco escapados de la realidad, ¿no? Ese delirium tremens, por eso dice, eres un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens. 3, es un ser angustiado por sus propios fantasmas y obsesiones. 4, tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. 5, hombre enfermizo que tras una vida borrascosa acabó muriendo en la puerta de una taberna. Y es uno de los más grandes, no es el más grande escritor norteamericano, ¿eh? Mira la vida que tuvo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál suprimimos ahí? Yo he visto que la 2, por ejemplo, él es un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens, se repite, redunda con la 4, que dice tiende a consumir alcohol. Está diciendo lo mismo, ¿no? Carcomido por el alcohol, lo cual daña, perdón, profundamente su salud. Entonces, perdón, como la 4, disculpen, como la 4 repite exactamente lo que dice la segunda, y hay equivalencia, ¿no? Una no tiene más información que la otra. Entonces le digo, cuando son equivalentes, suprimimos la segunda. Entonces estoy suprimiendo la oración 4. Entonces, la alternativa C sería la alternativa correcta, la frase a suprimir. ¿De acuerdo? De eso se trata. Yo es que imagino que ustedes han hecho ya ese tipo de ejercicio. Lo que estamos haciendo es solamente una la teoría, ¿no? Así es, Miguel, es la 4 la que suprime. Es una teoría, ¿verdad? Pero ya ustedes en la práctica han trabajado este tipo de ejercicios. Vamos a hacer juntos el ejercicio 1, ¿no? El ejercicio 1, y después les dejo la ficha para que ustedes hagan el resto de ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, en el ejercicio 1 dice, fumar es una de las principales causas de la ceguera. La frase 2, un 20% de los casos de ceguera registrado entre los australianos mayores de 50 años se debe al hábito del tabaco. En la pregunta 3, las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de ese daño. La frase 4, un fumador corre de 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar degeneración ocular por la edad que si no fumara. Y 5, las madres gestantes habituadas a fumar podrían incluso estar atentando contra la óptima visión de su descendencia. ¿De acuerdo? Entonces, tengo 5 frases. ¿Cuál sería en este caso? ¿Perdón? La frase 5 podría ser, profe. La 5. A ver, Frase 5. Diego, te dije, primero hay que leer. Primer paso, leemos. Segundo paso, hay que tratar de encontrar el tema y buscar un título. Ese es el segundo paso. ¿Cuál para mí sería el título? Me dice cuál es el tema y cuál es el título. El título sería sobre la ceguera. No solamente la ceguera.
¿Ah? Yo pondría como título el hábito del tabaco y la ceguera como consecuencia, porque está hablando de la ceguera pero producida por el que fuma, no está hablando de la ceguera producida por alguien que nació ciego. Si me hablaran de alguien que nació ciego, si me hablaran de otros accidentes que producen ceguera, podríamos hablar de la ceguera. Pero ahí está hablando de la ceguera y el tabaco. Podría poner yo como título el tabaco o fumar y la ceguera. ¿Ah? El tabaco y la ceguera sería como título. Porque si ven en la frase 1, nomás, fumar es una de las principales causas de la ceguera. En la frase 2, un 20% de los casos de ceguera registrados se debe al hábito de tabaco. En la 3, las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño. La 4, un fumador corre 2 a 5 veces el riesgo de desarrollar degeneración ocular, o sea, quedarse ciego por la edad, si no fuma. Y 5, las madres gestantes habituadas a fumar podrían incluso estar atentos contra la óptima visión de su descendencia, la ceguera de sus hijos. O sea, el título es la relación entre tabaco y ceguera. Si ya tengo este título, fumar y ceguera, tabaco y ceguera, el hábito de fumar y la ceguera como consecuencia, ese sería mi título, bien rápido me doy cuenta cuál de las frases no tiene que ver con esto. Hay una de las frases que no tiene nada que ver, puede hablar del tema, puede hablar del tema, puede hablar del tema, pero no está dentro del contexto. ¿Ah? Lean ustedes la frase 3. Las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño. Ahí no están hablando realmente de el hábito de fumar, está hablando de la empresa que vende cigarros, tampoco están hablando de la ceguera. Entonces, esta está fuera del contexto. Porque si ven en la 1, fumar, una de las principales causas de la ceguera. Ya está. En la 2, 20% de los casos de ceguera se deben al hábito de tabaco. Ya está. Fumar y ceguera. En la 4, un fumador, alguien que fuma, corre de 2 a 5 veces el riesgo de desarrollar degeneración ocular de ceguera. Fumador, ceguera. Ahí están hablando de la relación fumador-ceguera. En las 5, las madres gestantes habituadas a fumar, o sea, fumar, están atentando contra la óptima visión ceguera de su descendencia. En casi todos encuentro fumar, ceguera, fumar, ceguera, fumar, ceguera. En la 3 no. No es completamente, por supuesto, pues porque estamos hablando de nuevo de un distractor. En los ejercicios de razonamiento verbal siempre hay un distractor. Entonces el distractor se trata de dar la idea de que sí forma parte, porque ahí te hablan las empresas tabacaleras, dice, sí está hablando de tabaco, las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño. La cuenta está fuera de contexto. ¿De acuerdo? Tiene que ver con el tema, tabaco, implícitamente te dice, con este daño puede decir, sí, está hablando también de la ceguera, pero no lo está hablando explícitamente. En las otras oraciones está muy explícito. Fumar, ceguera, fumar, ceguera, fumar, ceguera. Entonces yo suprimiría, en este caso, la frase 3. Bueno, entonces la alternativa correcta sería la C. La alternativa correcta sería la C, ¿cierto? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces les voy a pasar ahorita mismo la ficha con los otros ejercicios para que vayan ustedes desarrollando y en la próxima clase corregimos. Así juntos vemos qué es lo que se ha hecho. ¿De acuerdo? Bien, chicos, entonces pasen a tomar desayuno. Solamente son, ¿cuántos ejercicios? No son muchos, son 6 ejercicios, 8 ejercicios. Entonces, no traten de resolver de inmediato. Dense el paso de leer bien, saquen un título. El título es corto, es una frase, sin verbo. Por eso se dice frase nominal. Y hagan la relación entre cada oración con el título. Listo, jóvenes. Nos vemos dentro de un rato. Ya, profe, las 10. ¿Qué es la ceguera? La ceguera, Miguel, es quedarse ciego, no mirar, no ver.
Esa es la ceguera. Perder la visión. Ya, profe, chao. Nada.